Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a continuar con la temática desarrollo de la noción de conciencia social. Específicamente vamos a hablar de la temática de la pobreza. Soy Ricardo Buitrago, docente de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. El video de contexto que tenemos es qué provocó la ola de protestas en Colombia. Hay diferentes causas para ello: la corrupción, los ocultamientos que hace el Estado sobre algunos delitos cometidos por la fuerza pública, las condiciones de desigualdad, de pobreza y de violencia, y algunas condiciones de intolerancia. Todas estas tienen una relación estrecha con la pobreza. En primer lugar, la pobreza se define como la escasez o carencia de algo necesario para vivir. También es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Se suele considerar como la falta de medios económicos que impide acceder a tales recursos. Situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. Estas causales también podríamos mencionar la informalidad de la economía y la precariedad del empleo en Colombia. Podemos definir cuatro niveles de pobreza. En primer lugar, la pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas. En Colombia, este nivel está definido en 276.000 pesos por persona aproximadamente. Nadie entiende de dónde salió ese nivel, pero fue un nivel que pues se estableció sobre todo con el fin de maquillar esas cifras y de la altísima informalidad económica que se vive. La pobreza multidimensional, que ya es un índice pues bastante más acertado, calculada con el índice de pobreza multidimensional por sus iniciales IPM, que mide los hogares con privaciones en 5 dimensiones básicas del bienestar: vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación y empleo y protección social. Es distinta a la carencia de ingresos. Esta pobreza multidimensional podemos relacionarla más con lo que se llama la pobreza oculta, o sea, las personas que mantienen algunos índices bastante altos, como el estándar de vida, como el hecho de vivir en un alto estrato, pero que carecen de muchas otras cosas, como por ejemplo el alimento, los servicios públicos, la educación, y eso en las actuales condiciones de pandemia es un fenómeno que se ha hecho bastante evidente. En En el municipio de Soacha, los índices de pobreza están alrededor del 60%, o sea, aproximadamente el 60% de las personas son consideradas pobres, y realmente, si consideramos en este momento la pobreza multidimensional, es probable que ese valor sea bastante más alto. En tercer lugar, la pobreza extrema es el estado más bajo de pobreza cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas vitales, como alimento, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información. En el municipio de Soacha se considera que el 20% aproximadamente de la población está en condiciones de pobreza extrema. También podemos decir que en la actualidad el acceso a la información va a estar fuertemente relacionado con los servicios básicos, como los servicios de telecomunicaciones, que ya en este momento son considerados servicios totalmente básicos. En cuarto lugar, la pobreza mental y de espíritu, atada a una cultura transmitida a su vez de generación en generación, es retroalimentada por una clase dirigente dedicada a mantenerla a través de programas que permitan a la comunidad y a sus aparentes líderes seguir convencidos que estamos en un país de pobres.
Esta cultura lo que lleva, o este estado lo que lleva, es alimentada por medio de programas asistencialistas, como el de Familias en Acción, donde se le inculca a las personas que son pobres y ahí indirectamente se les da el mensaje de que deben mantener ese estado sin hacer un aporte real a la población. Entonces, muchas personas prefieren mantener su estado de pobreza con tal de seguir recibiendo el subsidio e indirectamente mantener a algunos líderes que son los promotores de este tipo de programas que no contribuyen al enriquecimiento del país. Bien, vale decir que Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad y uno de los más fuertes del mundo en recursos naturales no renovables. Aquí ya empezamos a ver la primera contradicción. Somos un país rico en recursos que exportamos petróleo, pero importamos gasolina. Exportamos café en bulto, pero importamos café tostado. Y así muchas de las cosas porque preferimos ser un país productor, exportador de materias primas y renunciar al posible valor agregado tecnológico que tienen nuestros productos. Las causas de la pobreza. En primer lugar, la corrupción. La corrupción en Colombia es un fenómeno estructural y sistemático que está presente en la gestión pública nacional, departamental y municipal. Por cuenta de esto, el país pierde la posibilidad de generar el desarrollo económico y social que demanda para abandonar el subdesarrollo y así lograr que su gente viva mejor. La corrupción es algo sistemático, tan arraigado en el país que casi que se considera un fenómeno normal y nos impide avanzar. Eso a alto nivel. Pero a bajo nivel tenemos algo que es la subcultura del vivo y del atajo. Esta subcultura ha hecho un daño profundo en la sociedad. Justifica infringir las normas a todo nivel. Por ejemplo, colarse en las filas, no pagar el pasaje en Transmilenio, porque el Transmilenio de por sí es un sistema corrupto y como tal entonces justificamos nuevamente esa corrupción. No respetamos el distanciamiento social porque somos más vivos que los demás y preferimos el camino fácil. También sobre todo en la región de Antioquia se dio un fenómeno muy importante que fue la cultura del atajo. Si mi padre se demoró 20 años en construir una casa, al momento de yo cometer un delito voy a recibir un pago tan jugoso que me voy a ahorrar esos 20 años y en una sola semana ya puedo obtener todo eso. Esa cultura también es la que nos sume en la pobreza. La violencia. Aunque con la violencia vale la pena preguntar, ¿es una causa o una consecuencia de la pobreza? En el video, por ejemplo, la muerte del muchacho Dylan Cruz, asesinado con un arma terrorista por parte de la fuerza pública, entonces vale la pena si él fue víctima de esa violencia, fue producto de esa violencia, o el hecho de que las manifestaciones generaran violencia fue un producto de la misma pobreza. Esa pregunta pues queda en el ambiente, pero 60 años de guerra necesariamente nos han mantenido en la pobreza. La intolerancia. Nos parece injusto que el migrante o el guerrillero desmovilizado tenga las mismas oportunidades que las personas, entre comillas, de bien. Nos negamos a aceptar esa situación sabiendo que tenemos que superar nuestros estados de pobreza anteriores. La desigualdad es un tema que hablamos extensamente en la clase anterior o en nuestro tema anterior y realmente pues la desigualdad sí es evidente que nos mantiene en la pobreza al concentrar todos los recursos económicos en unas pocas manos. La baja calidad de la educación. Lo vamos a resumir en una frase de Paulo Freire. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. El sistema educativo está diseñado para cambiar muy armónicamente el uniforme escolar por el overol de trabajo, el reglamento escolar
por los reglamentos de trabajo. Todas las formas de educación están pensadas para que las personas muy armónicamente cambien de un entorno escolar a un entorno productivo donde van a ser obreros y no se necesita que piensen, sino que produzcan. En este punto, digamos que el sistema educativo no se piensa para que las personas tengan un pensamiento crítico, sino se diseña para crear unas condiciones de sociedad orientadas pues hacia unas políticas sobre todo que tienden hacia el neoliberalismo. En este caso de la baja calidad de educación, difícilmente podemos hablar de las personas, sobre todo de los docentes, porque los docentes realmente pasan por procesos de selección mediante meritocracia, por lo tanto solamente las personas mejor calificadas pueden acceder a la carrera pública docente. Entonces, sin embargo, el sistema en lo que limita de alguna forma a que el estudiante mismo desarrolle un pensamiento crítico y el sistema se construya sobre unos paradigmas bastante discutibles. Prohibiciones como el porte de celulares en los colegios, en lugar de aprovechar ese tipo de condiciones, son las que nos tienen realmente pues en una situación de baja calidad educativa. Esa baja calidad educativa también tiene como consecuencia el bajísimo desarrollo tecnológico y esa es la principal razón por la cual somos un país pobre y subdesarrollado, porque nuestros productos no tienen un valor tecnológico agregado, lo cual va a crear siempre profundos problemas. Bien, entonces la pregunta sobre la cual vamos a reflexionar en este tema es: ¿cuál es la principal causa de la pobreza en Colombia y por qué? Recuerden, hay al menos 5 causas, pero evidentemente podrían existir más. Por ejemplo, los programas asistencialistas, que tienen que ver muchísimo con esa pobreza mental que ya mencionamos. Muchas gracias por su atención.